Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de un tema que es interesante, que tiene que ver con qué tipo de dispositivos se cuentan para interconectar redes. ¿Sí? Bien, voy a ampliar esto un poco para que pueda ser un poco más. Me avisan si están viendo y si no ven, por favor, también me avisan. ¿Sí? Ok. Bueno, uno de los primeros dispositivos de interconexión de redes que apareció se llamaba repetidor. Bueno, ¿qué es un repetidor? Un repetidor, yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Voy a tratar de dibujar una. Estoy trabajando con. He decidido trabajar aquí con el PowerPoint en vez de utilizar alguna pizarra, porque en el semestre anterior ya vi que utilizar una pizarra extra es una complejidad adicional que se nos hace más difícil el, el asunto. Así que he decidido utilizar PowerPoint para, para estos menesteres. Así que, como lo voy armando, la primera no quiero utilizar cosas ya que estén hechas porque es importante ver el proceso. Sí, bueno, ok. ¿Qué es lo que tenemos en una red? Esta red es una red de topología tipo bus, pero no necesariamente significa que sea tipo bus. Solo se usa por didáctica una topología de este estilo, porque si no voy a tener que dibujar un elemento en el centro, etcétera, etcétera. Cuando dibujamos esto es que didácticamente estamos hablando de una red. Y por supuesto, lo que es importante también aclarar es que cuando hablamos de redes LAN, redes de área local, necesariamente nos vamos a tener que referir a Ethernet, que es el dominante absoluto en la actualidad de las tecnologías para comunicación en redes LAN. O sea, Ethernet, que ustedes han visto en redes 1, por supuesto, es el desarrollo de un señor que se llamó, o que se llama, sigue vivo, don Bob Metcalfe, o sea, Robert Metcalfe, que con otra persona más desarrollaron el procedimiento de la comunicación entre estaciones a través de cables y que se llamó Ethernet. ¿Sí? Bien, en Ethernet existe existe un concepto y una distancia máxima hasta la cual se puede llegar. ¿Sí? A ver si, ya, ok. Entonces, este segmento, el segmento es el lugar donde todos los paquetes pueden viajar. Tiene una distancia máxima. ¿Sí? Esa distancia máxima está dependiente, en una distancia, distancia. Esa distancia máxima está dependiente de la tecnología que utilicen la parte física y a saber, nosotros en Ethernet tenemos tres tipos de. ¿Dónde está que no me deja? Wow, no me dejó escribir. Bueno, vamos a aprovechar Hay tres tecnologías o tres tipos de. Uno de los primeros, que era el coax grueso. En grueso, no era hueso, era gru. Eso. Esto es repetición de lo que ustedes han tenido que ver en teoría en redes 1. Ya. Normalmente tienen esas tres posibilidades. El cableado puede ser coaxial grueso, coaxial delgado o cable UTP. Bueno, el coaxial grueso y el coaxial delgado son topologías tipo bus, y el cable UTP o cable no apantallado, que se llama, que es el más usual, el más común en la actualidad, es un tipo de topología estrella, ¿no? No hay necesidad de comentar del tema, supongo. Bueno, cada uno de estos tiene una distancia máxima. La distancia máxima del coax grueso son 500 metros, del coax delgado son 200, 180 en realidad, y del cable UTP son 100 metros. Bien, entonces, ¿qué pasará? Y ahí viene la pregunta y dice, bueno, ok, ¿y qué pasa si yo necesito tener
una máquina instalada más allá de la distancia permitida. Es decir, si tengo más de 100 metros, o si fuera cable coaxial, o si fuera, perdón, UTP. Entonces ahí viene la pregunta, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Por qué no más de 100 metros? A ver, vamos a preguntar, a ver, aquí hay unas cosas que sí son interesantes. A ver, vamos, a ver, Sergio, bueno, ¿está, vive? Sí, Sergio, mira. buenos días, ¿cómo está? A ver, usted, solo como recordatorio, ¿por qué o sea, cuál es la razón de la distancia máxima? ¿Por qué tiene que haber una distancia? ¿Por qué siempre hay una distancia máxima? ¿Por qué 100 metros en UTP y por qué en el coax 200, en el coax grueso 500? ¿Por qué no más allá? Para asegurar que la información se transmita bien y no haya interferencia en general. ¿Es una pregunta o es una respuesta? Es una respuesta. Pero ¿por qué 100 metros? ¿Cómo sacan esos 100 metros? ¿Por qué no lo sé, digamos, ¿por qué 500 metros en coax grueso? ¿Eso sale de algún lado, de algún cálculo o algo? ¿Usted sabe eso? En redes uno han tenido que hacer, por supuesto, hay un calculito que se hace, ¿no? ¿O no? Sí, era para el primer parcial, pero no recuerdo el cálculo. Ya, ok. Hay entonces una distancia máxima y bueno, esa distancia máxima está referida fundamentalmente a lo que normalmente sucede con las señales, ¿no? Cuando una señal entra a un medio, cualquiera sea el medio, a ver, vamos a ver si podemos dibujar aquí un medio. Tararán, tarán, tan, tan. A ver, vamos a ver si hay una nubecilla por ahí. Acá está. Ok. Cuando una señal ingresa a un medio, cualquiera sea la señal, cuando esta señal sale del medio, o sea, una vez que entró esto al medio, le llamamos al lugar por donde tiene que transitar la señal que ingresa para llegar hasta el destino. ¿Sí? Estos medios, por supuesto, estos medios pueden ser de diferente tipo. Parece que está en color blanco. Vamos a ponerlo en... ¿Dónde está? Aquí, color. Ok, perfecto, ahí estaba. El medio puede ser de tres tipos solamente. Pueden ser cables o metálicos. Pueden ser fibra o luces, o puede ser radio, ¿no? O sea, los medios para comunicarse de un lugar a otro no pueden ser ningún otro tipo si no está entre uno de ellos, ¿sí? Ok, cuando una señal ingresa, no sé si alguien está intentando ingresar a nuestra clase o no es, ¿no? Ok. Cuando una señal ingresa a un medio, en el medio, cualquiera sea, ocurren varias cosas, ¿no? Entre ellas, las más importantes. Existe una atenuación. ¿Qué es la atenuación? Es la reducción de tamaño en potencia, de tamaño en amplitud, de tamaño en corriente, como quieran verlo. O sea, se va perdiendo la energía que tiene la señal conforme va atravesando el medio. Es decir, cómo se pierde, y ahí viene toda la teoría, se calienta el cable, se va dispersando la señal. Es decir, fundamentalmente la idea es que la señal que ingresa a, a la entrada, lo ideal sería que salga de la misma forma, pero la realidad es que no sale de la misma forma, quizás la forma sí, pero no el tamaño, ¿sí? Entra de un tamaño y sale de otro tamaño. Esto sería una perfección y esto es muy fácil de resolver, la atenuación. Si yo tengo problemas de atenuación es muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque solo lo amplifico y lo vuelvo grande otra vez. Pero el problema no es ese, sino que
se agrega distorsión, se agrega ruido, se agrega desfases. Y entonces esta señal que estaba ingresando a un medio, sufre una serie de variaciones a la señal, de forma tal que lo que sale de este medio es absolutamente diferente a lo que ingresó, en tamaño, en forma, etc. Entonces, la distancia máxima se calcula en función de que hasta qué distancia yo, como receptor, puedo más o menos recoger la señal e interpretarla de manera aproximadamente adecuada. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Es decir, que pueda recuperarla más o menos bien, de forma tal que entienda lo que me están mandando. ¿Sí? Ok. Ese es más o menos el concepto de por qué hay una distancia máxima. Bien, pero entonces aquí la pregunta viene, ¿y si necesito colocar un elemento a una distancia mayor a la que se me está permitido? ¿Sí? Ok, quiero colocar uno o más elementos a una distancia mayor de la distancia máxima. Entonces, obviamente, no lo puedo hacer directamente, porque si lo pongo directamente, podría yo ampliar, y de hecho lo han intentado. Lo hago que se alargue más la distancia, ¿qué problema? No es tan así, porque la señal, al viajar más allá de la distancia aconsejada, lo que va a hacer es perjudicar a todo el mundo, y en realidad toda la red no va a funcionar. Entonces es preferible dejarlo hasta esa distancia que todos pueden recuperar la información e interpretarla, que hacerle crecer. Esos errores algunas veces se cometen. Bien. Entonces, aquí es donde apareció este primer elemento que se llama repetidor. Dijeron, bueno, lo que podemos hacer es vamos a colocar un elemento que lo que nos haga es que nos repita la señal. Obviamente este elemento será un elemento que tiene que ser un elemento activo. A ver, ¿qué se llama un elemento activo? Se llama un elemento activo a un elemento que necesita tener energía. O sea, consume energía. Necesita energía, no importa de dónde la saque, si es del sol, de las baterías, de la corriente de la CRE, no importa de dónde sea. Es un elemento que necesita energía. Sin energía no trabaja. Entonces, este repetidor, una vez que está enchufado, lo que hace es recibir la señal. Una vez que la recibe la señal, la amplifica, ¿sí? La mejora, digamos, la señal estaba llegando ya muy pobre, la amplifica y la despacha otra vez en un tamaño grande, de forma tal que otra vez recorra otra distancia máxima. Entonces, lo que vamos a ocurrir es que vamos a crear otro segmento que va a llegar a otra distancia máxima. Y así, entonces nos evitamos el problema de estar perjudicando a la red. Bien, este tipo de dispositivo repetidor lamentablemente ya no existe más. ¿Sí? Ya es muy obsoleto, es muy antiguo, pero bueno, los que vayan a conocer esto en algún momento se lo conoció como, con el nombre genérico en cables UTPs, se llamaban hubs, hub o concentrador. De hecho, puede ser que por ahí encuentren en alguna red todavía, porque son elementos que funcionan, es decir, no tienen nada. El repetidor trabaja en capa 1. A ver, ¿qué significa que trabaja en capa 1? Significa que este elemento significa que este elemento no le importa lo que venga por acá. Él está conectado a un segmento y al otro. No le importa
Nada, porque como él trabaja en capa 1, él no sabe nada aparte de señales, voltajes, corrientes. Entonces, esto mírenlo como un amplificador de karaoke. Este amplificador de karaoke va a amplificar lo que usted cante. Si usted canta mal, va a amplificarlo más. Es decir, el karaoke no le arregla la voz, ¿no es verdad? Entonces, cuando le llega una señal mala, lo va a amplificar y como señal mala irá. Entonces, lo único que hace es trabajar a nivel de capa física, capa 1. Repite. No sabe qué es una trama, no sabe nada, nada de nada. Entonces, él va a hacer este proceso de amplificación. Bien. Ok, ¿cuál es la problemática que existe? Bueno, la problemática que puede existir, es que ustedes saben que es una colisión. A ver, vamos a ver. Ups. ¿Dónde están? Vamos a escoger uno de los 45 que no se ven. Gloria Velázquez. Hola, Gloria. Aquí. Uy, ya, bueno, por lo menos está con su G de Gloria. Gloria, ¿qué es una colisión? mm, Yo le entiendo como colisión algo que causa un conflicto en la unión de los ambos. Bueno, para ponerlo más en contexto, ¿qué es una colisión en una red? Es un conflicto cuando se unen dos redes. Mm, A ver, Eric Vidal. Bueno, ingeniero. Hola, Eric, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué es? Eh, Mira, está buena foto, tiene un waffle en su desayuno. eh, colisión es yo no me acuerdo muy bien, ingeniero, pero creo que era la distorsión de la información entre dos servidores. Mm, mm. Daniela Vidal. Hola, Daniela. Daniela, Ya, hola, ¿cómo está? Buenos días. eh, podría ser un segmento o un mecanismo para controlar el acceso y distribuir el ancho de banda. No, no, estamos mal, ¿qué pasa? Se supone que ustedes no ha pasado ni 2 semanas de lo que ha terminado Redes 1, estarían frescos. A ver, don Michael Sánchez. Gracias, ingeniero. Hola, buenos días, Michael. ¿Qué es una colisión? Una colección. Colisión. Colección. No sabría, ingeniero. No recuerdo. Serio, no los se van a tener que apretar un poquito más. Luis Alberto Almondori. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Luis Alberto. Con usted tenemos una relación de larga data. Sí, Va a poder en este semestre concluir. Pucha, me da pena con usted. Es muy bueno, pero su trabajo lo tiene apretado, ¿no? sí, más o menos, ingeniero. Yo sé. Así es la vida, pucha, qué lástima. Bien, Luis, Ah, colisión. Es una sí, colisión. sí, una colisión es una interferencia que sucede en un medio cuando dos o más señales chocan entre sí. Ok, perfecto, Luis. Bueno, espero que este semestre sí podamos acomodarlo bien. Bien, lo que dice Luis Alberto, bueno, es una historia, eh, así es la vida, a veces uno tiene que hacer varias cosas, ¿no? Bueno, ya vamos a estar conversando del tema. Ok, una colisión en una red de Ethernet es cuando dos elementos, de acuerdo al procedimiento de Ethernet, que cada uno de las estaciones debe mirar el medio, ver si está vacío, entonces si está vacío puede introducir su señal.
Y como hay un espacio físico, o sea, es un elemento físico, entonces más de un elemento puede ver vacío e intentar introducir su señal al medio, que es la forma como trabaja Ethernet. Y por supuesto, si dos estaciones, normalmente las más lejanas, ven que está vacío el medio, introducen su señal y como la señal se propaga en todas las direcciones, va a ocurrir un momento en el cual dos señales se van a chocar, va a colisionar, va a convertirse en una tercera señal. ¿Sí? La señal de la estación A, la señal de la estación B se juntan y se chocan y obviamente esa señal se vuelve una señal más grande y se propaga por toda la red. Entonces esta señal llega a nuestro repetidor y el repetidor, como trabaja en capa 1, dice, bueno, esta es una señal, vaya que rara, pero pues la amplifica y la manda al otro lado, ¿sí? Amplificada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro sistema que tenemos aquí ahora? Y es que en la colisión o el dominio de colisión que teníamos, vamos a suponer que no tenemos el repetidor, no hay el repetidor. Entonces, esto, a ver, lo que vamos a tener es que aquí existe un dominio que se llama un dominio de colisión. Ups, sin relleno. Ya. Aquí tiene un dominio de colisión. Un dominio de colisión es todo aquel lugar donde la colisión puede llegar, es decir, en este caso todo el segmento. Ok, ¿las colisiones son buenas o son malas? Bueno, depende. Las colisiones siempre en Ethernet existirán. En Ethernet de este tipo, que es el tipo compartido, ¿no? O sea, el tipo bus. Porque ya en Ethernet tipo conmutado ya no tenemos esta problemática. Vamos a mirar eso un poquito más adelante. En este caso, como es tipo bus y es compartido, ¿van a existir colisiones? Sí, hay una probabilidad de colisiones y eso está en la teoría de Ethernet. Existe, siempre existirá. Lo que nosotros debemos ver es que la cantidad de colisiones que existan no supera un cierto rango, un cierto valor, porque obviamente más allá de ese valor, el performance o desempeño de la red baja. Bien. ¿De qué depende las colisiones? Por supuesto, si solo tengo una estación, bueno, no hay red, tengo que tener dos estaciones. Cuando ya tengo dos estaciones, la probabilidad de colisión existe, perfecto. Pero si tengo tres estaciones, la probabilidad se incrementa. Y si tengo cuatro, es decir, la probabilidad de colisiones se incrementa con el número de estaciones. Bien, ahora, si yo hago crecer mi red, colocando un elemento así, que lo único que me hace es amplificar la señal, mi dominio de colisión nuevo, por supuesto, se amplía, se amplifica. Entonces mi dominio de colisión ahora ya no será solo el que correspondía al segmento inicial, ahora corresponderá a ambos segmentos. Bueno, ¿y qué ocurre con eso? Ocurre pues que ahora mi red ya no tiene estas tres máquinas, tiene 6 máquinas, se ven como si tuviera 6 máquinas, todas están conectadas. Y entonces al tener 6 máquinas, la cantidad de probabilidad de colisiones se incrementa. ¿Sí? Entonces, aquí se ve que lo mejor es reducir los tamaños de los segmentos para evitar la probabilidad de colisiones. Entonces, mientras más chico sea el segmento, la probabilidad de colisiones es menor, y al ser menor la probabilidad de colisiones, bueno, entonces voy a tener un mejor desempeño de la red. ¿Sí? Bien, entonces este primer elemento o repetidor que trabaja en capa 1 ya casi no existe, como les había comentado. Y como no existe, es muy difícil encontrar, pero es muy simpático el aparatito porque nos ayuda para muchas cosas. ¿Sí? Este dispositivo físicamente, voy a ver si ahora aprovechando la tecnología puedo irme al internet y vamos a poner un hub para que vean. A ver qué me muestra en hub. Ok. En hub. Bueno, el hub es un elemento muy parecido a, ya saben, ¿no? A los switches, es decir, si uno mira el dispositivo por fuera,
Es exactamente igual que todos los dispositivos, son una colección de RJ45. Habían hubs de cable coaxial, por si acaso, pero más extraño, más extraño. Ya ustedes no deben conocer ni siquiera el cable coaxial, ¿no? Entonces, estos concentradores y todo, uno mira y dice, pero si estos son switches. No, desde el punto de vista de chequear solamente la imagen, uno no puede saber si es un hub o es un switch. Es decir, físicamente la cara es muy parecida a un elemento actualizado, digamos, ¿sí? Entonces es muy difícil, mirándole solamente la cara, saber si es o no es un hub, ¿sí? La cara entonces es muy parecida, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando uno agarra un dispositivo, hay que mirar y leer qué es exactamente. ¿Cuál es el punto? A ver, vamos a poner. El punto es que esta caja que, a ver, vamos a dibujar aquí la caja. La vamos a dibujar con un relleno un poquito más suave. Ya, ok. Esta caja tiene internamente estos conectores que hemos visto que se llaman RJ45. ¿Sí? A ver, vamos viendo, sí. ¿Qué es un conector RJ45? Los que han visto, ¿dónde están? Mientras yo voy dibujando, mientras hago mis dibujos, ¿dónde están los demás? A ver, aquí está. A ver, Luis Octavio Antelo, ¿dónde está? Luis Octavio, ¿cómo va? Buenos días. Mientras yo sigo haciendo el dibujito, a ver, cuéntenos qué es un RJ45. Es la interfaz de cable USB. Es la interfaz. ¿Estará estandarizado? ¿Qué dice? Sí, podría decir que sí. Es el cable que tengo aquí en mi casa. Sí. O sea, ¿usted cree que es un estándar? Sí, Ya. estoy en lo correcto. Sí, está estandarizado, por supuesto, porque es un estándar, porque obviamente de alguna forma uno tiene que decir qué tipo de conector voy a usar. Porque imagínese que no fuera un estándar. Todo el mundo quisiera tener lo que quisiera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en sus conectores. Bien. Ok, un hub es más o menos una cosa así. Físicamente ustedes han visto que es muy parecido a un elemento cualquiera. Pero tiene la gracia siguiente. Yo puedo conectar las máquinas. Me voy a traer la máquina, una de estas coloraditas, para no estar dibujando nuevamente. Voy a conectar. La gracia de este hub es que en cada uno de los puertos uno puede conectar una máquina. Bueno. Entonces, bien. Voy a tratar de conectarlas, a ver. Desde acá, con un cable hasta allá. Y así sucesivamente, no necesariamente, pero puedo usarlo todos los puertos o no. Los hubs tenían una cuestión muy interesante, que todas las máquinas tenían que ser y tienen que ser de la misma velocidad. Una cosa interesante. ¿Por qué? Porque así. A ver, ¿dónde está mi dirección del texto? Tengo necesidad de usar esto. Contorno. Oh, acá tengo grosor. Qué bueno. Sucede que, bien, acá detrás, adentro, el hub lo que existe es nada más que un bus. Y entonces el hub, si ustedes ven,
en su construcción no es nada más que una topología tipo bus. Bueno, a ver, ¿qué tiene esta topología? Es la topología clásica de Ethernet. La topología clásica de Ethernet hacía que lo que ocurriese en alguno de los elementos, lo que ocurra cuando este señor manda un paquete a cualquier otro elemento de la red, ese paquete se distribuye por todos los puertos, le llega al destinatario, pero le llega también a todo el mundo, ¿sí? Es la forma como funciona Ethernet. Entonces quiere decir que todos los elementos que están conectados en esta red pertenecen a un solo dominio de colisión, pertenecen a una sola red de tipo bus interna, ¿sí? Internamente es una cosa así. Por lo tanto, desde el punto de vista físico, nosotros no podemos saber si es un hub o es un switch hasta que no leamos si efectivamente qué es. Bueno, se podría identificar si pongo un analizador y capturo todo el dato. Este es un elemento que sirve mucho cuando nosotros tenemos que trabajar con Wireshark. Si pueden conseguirse ustedes un equipito de un hub, que hay hubs pequeñitos, así como este de acá que estábamos viendo. A ver, un hub así, una cosa así, pequeña, que normalmente, ¿sí? Ah, no, pero este dice switch, no sé por qué lo pusieron hub. Bueno, acá dice switch, no es un hub, entonces este no. Pero hay unos hubs pequeños que sirven mucho para evitar estar jugando mucho la red donde vamos a hacer el análisis. Ponemos un puerto aquí, ponemos otro puerto aquí, el analizador aquí, y todo se va a comunicar de manera que no tenga que hurgar mucho, ¿sí? Bueno, entonces, ok, volviendo a esto, entonces, el primer elemento o repetidor es un elemento que necesita energía, es un elemento activo, lo que hace es repetir la señal. Al repetir la señal me amplía el dominio de colisión. Por supuesto, aquí deberíamos hablar del dominio de broadcast también. El dominio de broadcast, como es una señal válida, la va a amplificar igual, entonces el dominio de broadcast también crece. El broadcast son las señales que las estaciones mandan con dirección a todo mundo, y entonces todo el mundo se entera de eso, todo el mundo lo atrapa, y normalmente las máquinas que están en una red, dependiendo del sistema operativo, los sistemas operativos más bulliciosos son los de Windows, que apenas uno enchufa una estación en una red, empiezan a decir, yo soy Periquito, miren, no, me llaman a mí tal cosa, yo estoy en el grupo. Ustedes saben que en Windows tiene que poner el grupo, el usuario, el workgroup, el no sé qué, el no sé cuánto, etc. Entonces anda llenando la red de información de broadcast diciendo que quién es él y dónde se puede asociar. Entonces uno cuando atrapa el tráfico, muy rápido se da cuenta si hay estaciones Windows o Linux o ¿no? Las Windows son muy buliciosas, son nuestros elementos parlanchines cuando ingresan a la red, ¿no? ¿Ok? Entonces eso lo podemos ver luego. Bien, entonces este es el hub. El hub, entonces, técnicamente no es nada más que una red bus interna, ¿sí? Que lo que hace es repetir todas las señales entre todos los puertos. No necesariamente todos los puertos tienen que estar ocupados, pues perfecto, yo ocupo los que necesite tener, ¿sí? Y esto tuvo su gran impacto porque esta fue la única forma, a diferencia de las redes buses clásicas, cuando yo quería insertar una estación aquí, una nueva estación, en cualquier parte de la red, yo necesariamente tenía que cortar la red aquí para poder conectarme. Y esa cortada de la red significaba que todo el mundo tenía que dejar de trabajar, ¿sí? Entonces, esto de las redes de topología tipo bus con cables coaxial tenían ese grave problema. Si yo quería adicionar una estación, todo el mundo abajo, o se lo hacía solo de la noche para poner a la nueva estación. En las topologías de tipo estrella, que son estas las que aparecen a una estrella, uno puede conectar o desconectar el elemento sin perjudicar a los demás, y eso fue una gran ventaja. Aunque uno crea que ahora eso antes se pasaban su buen tiempo haciendo estas conexiones, y sí, pobre que le haya hecho mal una conexión aquí en la unión, porque al hacer una mala conexión aquí perjudicaba toda la red y la red no funcionaba, ¿sí? Bien, entonces ahora,
¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que ya estamos. La tarea número 1, number 1, es dispositivos de capa 2. Entonces, entre estos dispositivos de capa 2, lo que se tiene que ver es los puentes, que son los primeros, y son los abuelitos de los switches. ¿Sí? Switch. Wow. A ver, switches. Oh, bueno, lo pondremos en... Yo lo pongo así porque así aquí los españoles ponen, ¿sí?, como conmutadores. Ok. Bien. Ok. Esa sería la tarea. Por favor, agréguenla. Yo voy a ponerla justo como tarea número 1 en la página. Y y nada,